Entonces comencemos en esta mañana. So let us begin this morning. No sé si vamos a terminar hoy, I don't know if we'll finish it pero today, tenemos 3 domingos más para continuar. but we have 2-3 Sundays to be able to spend Con la talking ayuda del about this. Señor, Él nos hable. And with the help of the Lord, He'll speak to Por us. favor, no se vaya a poner a pensar mal, So please don't misunderstand porque things. antes de ir a la Biblia, Don't think negatively. quiero darles alguna información Because básica. before we go into the Bible, I just want to give you some basic Me information. gusta leer I like to y read, me puse a leer muchas cosas de la geopolítica and I've been reading a lot of things on para primero geopolitics darle alguna información bien simple to give some very simple de la information realidad natural of the natural y reality luego vamos a la escritura. of things in which, and then we'll go into Hay scripture. 5 preguntas There are 5 que questions vamos a tratar de contestar desde la Biblia. that we're going to try to answer with the Bible Hoy today. creo que vamos a contestar 2. Today maybe we'll get as far as answering No 2. sé si llegamos a una tercera, I don't know if we'll make it to the third pero lo question, continuamos el próximo domingo. but we can continue next Sunday. ¿Alguien de ustedes ha visto en las noticias que hay una guerra? Has anyone seen in the un news today conflicto? that there is a war, there is a ¿Lo ha conflict? visto o Have no ha you visto? seen it or you haven't seen it? Tal vez no tiene televisor en su casa, pero sabe que hay un conflicto, ¿no? Maybe you don't have a TV at home, but you know there's a conflict, right? Este conflicto inició, bueno, aparentemente inició el 28 de febrero del 26. This conflict began in 2026, February, Involucra bombardeos de parte de Israel y Estados Unidos contra Irán. involving bombings against Iran on behalf of U.S. and Israel. Esta guerra de parte de Israel en nivel operativo, And on behalf of Israel, operationally, ellos le han llamado rugido de león. it has been dubbed as the Lion's Roar. A nivel operativo, Estados Unidos le ha llamado Operación Furia Épica. While the U.S. has called it Operation Epic Fury. Las últimas semanas, el mundo entero tiene su atención puesta en este In the conflicto. last couple of weeks, the world's focus and attention has been on this conflict. Y no sé si usted lo entiende, pero es un conflicto que no solamente los involucra a ellos 3, And I don't know if you realize that this conflict doesn't just involve these 3 countries. aunque directamente son los 3 participantes, While they are directly involved, involucra al mundo entero. it involves the whole world. Y hay razones reales, There are real reasons, hay razones políticas, political reasons, económicas, economic reasons, por las cuales involucra al mundo entero. for which the whole world is involved. En el mundo se dicen muchas cosas acerca de esta guerra. In the world, many things are said about this Yo no conflict. confío en ningún noticiero. I don't trust any news channel, No debería hacer usted lo mismo. and you shouldn't either. Pues hoy trataremos de responder con la Biblia So today we're going to try to answer with the algunas Bible preguntas que creo que son importantes tener una idea bíblica. a couple of questions I believe we need a biblical answer La on. primera pregunta es la parte que quiero compartirle de lo que tiene que ver con lo que se llama la geopolítica. The first one is the one that I want you to see. La geopolítica es esa ciencia o esa rama que estudia, This involves that power that, según la geografía, according to geography según la política, and politics, las influencias o las decisiones de los estados o las naciones. the decisions and influences of the states. La primera pregunta es esta. First question is, ¿Qué motivó este conflicto y esta guerra what motivated this conflict and this war entre Israel, Estados Unidos contra Irán? between Israel and the United States against Como Iran? iglesia de Cristo debemos saber que esta guerra no comenzó el 26 de febrero de este año. As the Church of Christ, we must understand this didn't just happen on February Es 2026, una consecuencia más de una cadena de but rather situaciones. another consequence of a chain of different events. Geopolíticamente hablando, Geopolitically speaking, esto comenzó, diríamos, en el año 1979. this began in 79, 1979, donde hubo un cambio de gobierno en ese estado where there was a change in government in that state y una ruptura de relaciones con Estados Unidos y otras naciones. and a rupture that happened between other nations and El año states. pasado, en junio de 2025, Last year in June, hubo un conflicto llamado la Guerra de los 12 días. there was a conflict called the conflict of the 12 days. Y esta fue un ataque de Israel directo contra Irán This was an attack of Israel directly o la towards República Iran Islámica de Irán and the Islamic population con el apoyo de Estados Unidos. with the support of United States. La razón o la justificación era la situación de armamento nuclear. And their justification with it for this was a matter of weapons and bombs. Si usted sabía, la ideología de esta República Islámica And if you notice, there's this Islamic population, es antioccidental. anti-Western. O sea, el lema de ellos es muerte a Israel
Their slogan is Death to Israel muerte a América. and Death to America. Ellos lo dicen públicamente. They publicly say Ha this. sido un ideal de ellos de por años de años. It's been an ideal of theirs for many years. Esta guerra de 12 días que empezó el 13 de junio de 2025 This 12-day war that began last year, fue un ataque masivo sorpresa de parte de Israel contra Irán, it was a surprise massive attack from Iran towards Israel, con la justificación de detener el avance nuclear de parte de Irán. trying to stop the advancement of nuclear weapons. Muchos entienden Many understand que Estados Unidos es un poder hegemónico, perdón. is a hegemonic power, O sea, un poder hegemónico significa un estado o un pueblo which means a state or a people que quiere tener supremacía sobre otros that want to have supremacy over others, para dominarlos, to dominate them, para controlarlos to control them, o para manejarlos. or to Y en el mundo lead them. hay And in algunas the world, naciones que son un poder hegemónico. there are some countries that are a hegemonic Estados power. Unidos, United States, Rusia, Russia, China China. son los tres principales. These are the three main ones. Y quiero decir en esto, yo no estoy hablando aquí políticamente, And I'm not Quiero speaking aclarar, politically here. I ni de un want to partido ni clarify. de otro. Nor of one particular No, party or vengo another. como un hombre de Dios I'm coming as a man of a hablar God desde la Biblia. to speak from the Pero Bible. primero quiero decirle esto. But first, I want to say O this. sea, todos son malos, Everyone's bad. no hay buenos. None of them are good. Si nos referimos a la Biblia dice que todos son malos. If we look at the Bible says we're all O bad. sea, esta no es una lucha entre buenos y malos. So this is not a war between the good and the Tanto hay bad. malos en Irán como hay malos en Estados Unidos. Because there are bad people in Iran just like there are bad people in America Y hay malos en Israel. and bad people in Israel. Estados Unidos es una potencia que quiere tener supremacía sobre esa región. So there is a power in the United States that wants to establish supremacy, Como lo es China y Rusia también. just like in China and Russia. Para Estados Unidos, Irán ha sido como el niño rebelde en todo esto. For United States, Iran has been like the rebellious child in all of this. Desde 1979, Irán ha sido para Estados Unidos como ese niño rebelde que no se quiere someter a Estados Since Unidos. 1979, it's like Iran's that rebellious child that doesn't want to submit to United En el States. sentido de que ha sido una nación conflictiva In the sense that it's been a conflictive nation por razones ideológicas, because of their por sus ideologies convicciones de religión, or their religious convictions, por su cosmovisión. because of their cosmic vision. Irán no acepta Iran does not accept ser dominado por Estados being Unidos. dominated by United States. Y yo creo que usted entiende que ninguno de ellos está peleando por las personas, ¿no? And I think you understand, none of them are fighting for the Ningún people, gobierno de estos está None haciendo of these esto governments por el bien de la gente. are doing this for the good No. of the people, Son intereses personales de cada but gobierno. rather their own agendas. En 1979 el poder cambió en ese estado islámico In 1979, the power changed in that Islamic y los government, ayatolas tomaron el dominio. and there's a certain group of people that ended up taking power. El ayatollah Khomeini, que fue muerto en este año en febrero, Ayatollah Khamenei, who died ha recently, controlado ese estado hasta el día de hoy. had controlled that state to this day. Para Irán, Estados Unidos es llamado el Gran Satán. For the United States, Iran is known, or to Iran, the United States is known as the Great Satan. Así se le llama en Irán, Estados Unidos, el That Gran is how Satán. Iran refers to the United States. El gobierno islámico declaró desde 1979 The Islamic government since 1979 que established Estados Unidos para ellos es el Gran Satán. that the United States for them is the Great Satan. Para Irán, el Estado de Israel tiene que ser desaparecido de la tierra. For Iran, they feel that Israel should be eliminated off the face of the Todo earth. esto hace este conflicto muy complejo. So all of these things make this current conflict very complex. En los 80 años que han pasado en esta tierra, In the 80 years that have passed on this earth, China se ha constituido como un gran poder hegemónico, China has established itself as a great hegemonic un power poder en ascenso, and a great census power, un poder que reta a Estados Unidos. a power that challenges the United States. Y este conflicto trasciende mucho más atrás de lo que vemos hoy día. And this conflict transcends further back than we realize today. Por ejemplo, For example, muchos geoestrategas políticos many strategists dicen que China está muy cómoda hoy día, say that China is very comfortable today. mientras que Estados Unidos está ocupado en estas guerras. While the United States is busy with these wars, Ellos están creciendo en sus líneas de comercio, they're growing in their commercial lines en sus líneas de relaciones. and their relations. Ahora China influencia mucho en lo que se conoce como el Indo-Pacífico. China is greatly influencing now in what's known as the Indo-Pacific, El Indo-Pacífico es un ancho espacio geoeconómico which is a spatial act que conecta los océanos Índico con el Pacífico. Índico that con el Pacífico. unites different oceans.
y se extiende desde las costas de África hasta Estados Unidos por el lado del Pacífico. extending from the coast of Africa to United States. En esa área, In that area, el 60% del producto bruto del mundo pasa por allí. 60% of the world's resources go O through there. sea, esta es una guerra de dinero. So this is really a war about Esta es una money, guerra de poder económico. about economic power. Esto no es una guerra por paz. This is not a war for peace Esto no es una guerra por beneficiar a los que viven en Irán o or los to que viven aquí. benefit those No. who live in either of these nations. Y eso me hace recordar lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo. And this leads me to remember what Jesus said in the book of Nadie Matthew. puede servir a dos señores. No one can serve two O masters. sirven a Dios They either serve God o sirven a las riquezas or del they mundo. serve the riches of the world. China tiene a Irán como una alianza importante en el Medio Oriente. China has Iran as an important alliance in the Middle East. China ha escogido a Irán como un factor importante de alianza estratégicamente. China has strategically chosen Iran as an alliance. Para China, Irán es esa carta, ese as escondido bajo la manga. For China, Iran is like that card they have hidden up their sleeve. Aproximadamente hace 4 años, Approximately 4 years ago, China hizo un convenio con Irán China did an agreement with Iran de invertir 4 billones de dólares en Irán. to invest $4 billion O sea, into 4 Iran. mil millones de dólares $4 billion into Iran. comprándole el petróleo. Buying petroleum. Hasta el día de hoy ya han comprado 140 mil millones de dólares. To this day, they've already bought about 140 million worth. Claro, Irán tiene que venderle el petróleo a precio de ganga. And of course, Iran has to sell it at their price in their currency. Porque así como China usa a Irán, Because just as China uses Iran, Irán usa a China Iran is using China como su carta de salvación. as their saving grace. Porque nadie más le puede comprar por las sanciones que se le han impuesto. Because no one else can buy from them in this way because Solamente of the China y sanctions Rusia placed on them. Only China or Russia Son los que compran. can buy. ¿Alguna vez han escuchado ustedes la palabra la ruta de la seda? Have any of you ever heard before of the Silk Road? La ruta de la seda existe de hace como unos 1500 años. The Silk Road has existed for about 500 En el years. tiempo antiguo se creó para transportar seda de una región a otra en el Medio Oriente. And it was made to transport silk from one place to another. Muchas de estas naciones eran grandes productores de telas. Many of these nations were great manufacturers Y of these esa fabrics. ruta de la seda se creó por vía marítima y vía terrestre. So the Silk Road was made in a way that is Por muchos maritime and años, terrestrial. China controló esa ruta. And for many years, China controlled that Hoy route. día, Today, Irán es una parte clave en esa ruta. Iran is now a key part of this route. Esa ruta tiene dos pases. It has two passageways. Tiene una parte terrestre, There's a terrestrial part donde como un 60% del producto de China where 60% of it pasa por allí para llegar al mundo. from China goes through there to reach the world. Teherán And then Tehran es un lugar estratégico para esa ruta terrestre. is a strategic center for the terrestrial Ahí es Silk donde Road. políticamente And that is where la geopolitically cosa se hace speaking, compleja. things get complex. Porque el estrecho de Hormuz Because the stretch of Hormuz es la vía marítima de esa ruta de la seda. is the maritime route Donde, por ejemplo, where, for example, aproximadamente más del 20% del petróleo mundial where about approximately 70% of pasa por allí. that petroleum goes through there. El 60% el que consume China, The 60% that China consumes, el 80% el que consume Japón. the 80% that Japan Ahora, consumes. piense usted, Now think about this. ¿por qué invadir o atacar o invadir Venezuela antes de atacar Irán? Why invade Venezuela before attacking Iran? Hablemos la realidad. No es Let's porque speak quieren on hacerle bien a reality. los venezolanos, They're not trying to do good for the people of Venezuela, porque es la reserva de petróleo más grande del mundo. but rather because it is the greatest petroleum reserve in the Entonces, world. si ataco a Irán So if I attack Iran y pierdo el petróleo ahí, no me preocupo, and I lose petroleum there, it doesn't porque tengo la worry reserva me más grande de mi poder. because now I have the greatest reserve on earth in my power. ¿Se entiende? Do you understand? O sea, esto es geopolítica. This is geopolitics. Ya tengo el petróleo de Venezuela, I have the petroleum from Venezuela. me surto de él a un precio barato. I can get it at a cheaper Hablando de Estados price. Unidos. Speaking of United States, Por eso veo que hay malos en todos lados. because there are people that you see. That's why I say there's Sí, bad people hay mucha everywhere. gente mala en esa región, There are a lot of bad people in that region, pero aquí también hay. but here as well, Es dinero, because it's all about money es poder económico. and economic power. Entonces, por eso fue muy estratégico. So it was very strategic of them. Cuba es un asunto más de ubicación. Cuba is really Perdón. more just a location thing. No hay riqueza, hay mucho que tomar. I'm sorry, but the truth is there aren't many riches Pero they Venezuela can take there. sí.
But in Venezuela, yes. Porque si en Cuba hubiera petróleo, ya estarían presos los mandatarios también. Because if Cuba had petroleum, then the No estoy del lado dictatorship would del already been comunismo, taken ni del down. lado There. del Not socialismo, ni talking del lado de about nadie más. communism or socialism or anybody's side. Estoy hablando de un punto de vista neutral. I'm talking about from a neutral standpoint. Primero tenía que ser Venezuela para entonces meterse contra Venezuela Irán. had to be taken first, so then they can go against Iran. Si allá me va mal con el control del petróleo, tengo petróleo que Because if the asegurado. petroleum situation goes ¿Están bad acá? over there, they already secured another option. Entonces, All right. es una ecuación compleja. It's a complex este situation in this Porque situation. dentro de Irán Because within Iran, hay una división interna por años there is an internal division for years entre los sunitas y los chiitas. between the Sunnis and the Shiites Eso lleva por años dentro del mismo Estado Islámico. that's existed for years within the very Islamic people. Los sunitas son aproximadamente el 90% The Sunnis make up for 90% of the people, y los chiitas son como el 10%. and the Shiites the 10%. Y la principal razón de esta diferencia entre ellos And the main reason for this difference between them es quiénes son los sucesores del profeta Mahoma. is who are the successors of the Prophet Muhammad. Los sunitas dicen The Sunnis say que los sucesores o el liderazgo del Irán that the leaders or successors of debe Iran ser escogido por la comunidad islámica. should be chosen by the Islamic people. Los chiitas dicen The Shiites say que el liderazgo de Irán debe ser los descendientes del profeta Mahoma. that those who take leadership in Iran should be the descendants of Prophet Recuérdese Muhammad. usted que para ellos Alá es Jehová Dios Remember that for them, Allah is their God, y Mahoma es el profeta más grande que Alá dejó para ellos en la and tierra. Muhammad was the greatest prophet that Allah left for them. Entonces, políticamente hablando, So politically speaking, religiosamente hablando, religiously speaking, esto es un conflicto bien complejo. this is a very complex conflict. Irán internamente tiene un sistema de 31 células. Iran has a system of 31 Usted cells. ve que aquí se dice en el país donde vivimos, You see here in the country that we live in, hemos destruido todo en Irán. they'll say things like, we've destroyed everything in Iran. 13,000 objetivos han sido bombardeados. They've bombed I don't know how many people already or Matamos places. a toda la cúpula de su liderazgo, We've killed all their leadership, pero siguen disparando. but they continue to go Porque at ese it estado because that state internamente opera en una división internally de 31 células. operates with a division of Cada 31 célula tiene su cells, propio and liderazgo. each cell has its own leadership. Cada célula tiene su propio armamento. It has its own weaponry. Y no hay idea exactamente dónde están bajo tierra escondidos. And they don't know where exactly they're located underground. Destruyeron su fuerza naval, They destroyed their naval forces, destruyeron su fuerza aérea, their air forces, pero no han podido parar. but they haven't been able to stop. Solo una de las 31 Only one of the 31 han podido encontrar. have they been able to O sea, find. hay 30 bajo tierra So there are 30 que underground por años se prepararon that for years have prepared para esta guerra. for this time, for this war. Los veo a ustedes con una cara así, me voy. I see some of you with a face like you're ready to go. Ahí está la puerta. Doors back there. Ahora, las guerras en el mundo, Now the war cuando today, usted lee la historia, ¿a cuánto le gusta leer historia? how many of you like to read history? Historia es interesante. It's very La interesting. Biblia también es un libro de historia. But the Bible is also a history book. Y en la historia usted no puede ignorar el contexto en esa historia. And in that book, you can't ignore Porque the si usted ignora context el of the contexto history. puede cometer un error. Because if you do, then you can make a mistake. Pero cuando usted lee las guerras en la historia del mundo, But when you read on the wars in the book of the realmente Bible, fueron causadas por cosas tontas. they were really caused over foolish things. La Primera Guerra Mundial, Or if you read this in history books, que surgió el 28 de junio de 1914, the First World War fue el asesinato de un arzobispo was the assassination of a Yeah. archbishop que era austrohúngaro that was Austro-Hungarian por un radical serbio by a radical Serbian que lo mató. that killed him, Esto desencadenó esa Primera Guerra. and that just unleashed that first war. Austria y Hungría le declaran la guerra a Serbia. Austria and Hungary, they established this war Se forma una alianza against Serbia. europea They form an alliance en esta guerra. in this war. Rusia moviliza sus tropas para defender a Serbia. Russia facilitates their weapons against them. Alemania se junta con Austria. Germany joins in with Austria, Francia con Rusia. France with Russia, Y en unas semanas and in a week, se desató la Primera Guerra Mundial, you see the First World War que duró del 1914 a 1918. that went on from 1914 to Cuando esta 1918. guerra termina, When that war finished, se hacen acuerdos agreements came into en place contra de naciones como Alemania, against nations such as Germany, Italia y Japón.
Italy and Japan. Pero después de pasado un tiempo, But after some time, 1939, 1939, Alemania decidió rebelarse contra esos acuerdos Germany decided to rebel against these agreements. y empezaron a hacer invasiones And they agresivas began to do invasions, aggressive invasions en territorios por parte de Alemania, de Italia y Japón. of territories in Italy and Japan. Y de ahí surgió este líder famoso Hitler, And that's where we see the surge of this famous dictator donde se Hitler, desató en el mundo un enorme racismo. where there was this great racism unleashed in the world. Y se desató la Segunda Guerra Mundial, And we found the Second World War que duró hasta 1945. that went on until 1945. Después Alemania se rindió, Eventually, Germany surrendered. Hitler dicen se suicidó, Hitler says they committed suicide. Japón ya ustedes saben, la famosa bomba atómica, You already know about Japan, the famous atomic Hiroshima, bomb. Nagasaki, dos guerras mundiales 2 world wars que iniciaron por decisiones de los hombres. that were initiated by men's decisions. Ahora, aquí entramos. Now, here we go. Usted debe saber. You must know. ¿Cuántos son iglesia acá? How many of you are the ¿Cuántos church? creen en Cristo, creen en Dios? How many of you believe in God, believe in the Lord? Los conflictos y guerras en el mundo The conflicts and war in the world no los controlan los hombres. are not controlled by men. No los controlan los They are hombres. not controlled by Hay men. alguien mucho más grande. There is someone much greater. Como iglesia de Cristo So nosotros as the debemos Church of Christ, entender we must que understand ninguna guerra y conflicto en el mundo that no war or conflict in the world es controlada por los is hombres. controlled truly Ellos by son men. agentes They participantes. are participating Ellos agents. toman They decisiones. make Ellos decisions. toman acciones, They make actions, pero no tienen control total de but they esto. don't have full control of it. La iglesia debe de anclar sus pensamientos The church must anchor its thoughts a lo que nos dice la palabra escrita in de what the Dios. written word of God tells us. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. And this leads to our next Y question. ahora vamos a la Biblia. And now we go into the Bible. Segunda pregunta. Second ¿Están question. acá? Are you here? Se aburrieron con la geopolítica, ¿verdad? Did you guys get bored with all that Ahí está uno, ¿eh? geopolitics? Dios gobierna las naciones de la tierra. Does God rule the Y para nations que of the nadie earth? fallara en esa pregunta, de una And vez la so contesté. no one fails at this question. I already Porque answered es it. capaz que alguien falla. Because someone might get it wrong. Dice, no, el poder lo tiene Estados Unidos. And they might say something like, oh, no, No, the que lo United tiene States has the China. power. Oh, China has the power. Nope. Nope. Sí, Dios gobierna sobre todos y sobre todo. Yes, God rules over everyone and over everything. Daniel 2. Esto Daniel fue chapter 2. cientos de miles años atrás, antes de esta guerra. This happened many years after Y this dice war. el profeta Daniel, The Daniel prophet habló y Daniel dijo, says, he spoke and he said, sea el nombre de Dios bendito may the name of God be blessed por los siglos de los siglos, forever and ever, porque la sabiduría y el poder son de Él. for wisdom and power are his. Él es quien cambia los tiempos y It las is he who edades. changes times Who? and ages. Who? Who? ¿Quién? Ahí no dice USA, No dice Estados Unidos. China, No dice China. las naciones europeas. No, Or it doesn't say any European nation. It says cambia God los tiempos. changes the times. Dios cambia las God temporadas. changes the seasons. Dios cambia God toda época. changes everything. Nadie puede hacer eso si no está en control de todo. No one can do that if they're not in charge of everything. Y no solo eso, mire que sigue diciendo. Look at what it continues to say. Quita reyes y pone reyes. Oh. He removes kings and set Hay up que kings. votar, Oh, we have to vote, pero Dios controla. but God's in control. Ahora no piense mal. Porque si Don't usted no think conoce wrong. Biblia, usted puede pensar mal de esto. If you don't know Bible, you're going to think Porque usted wrong puede decir, about ¿cómo this. Dios permitió ese dictador en esa nación? And then Hay you're un going to plan say, divino. well, then how did God allow such dictatorship in such and such place? Well, there's a Ningún divine purpose. gobernante está sobre ninguna nación si Dios no lo permite. Because there's no government established over every nation if God doesn't allow it. Él da sabiduría a los sabios, He gives wisdom conocimiento a los to the entendidos. wise and knowledge to the Él es el prudent. que revela lo profundo y lo He is the one escondido. who reveals what is deep and what is hidden. Conoce lo que está en tinieblas. He knows what is in darkness, Y con Él mora la luz. and light dwells with him. Dios está en control. God is in control. Dios no solamente está en control de todas las cosas. God is not only in control of all Él things, está en control de todas las personas He is in control of all y todas people las naciones. and all the Aunque nations, usted no lo crea. even if you don't believe it. Las guerras en la Biblia, The wars in the la Bible, Biblia describe que hay conflictos y guerras que Dios fueron consecuencia inevitable the Bible describes that there are wars and things that happen that were inevitable consequences de la caída del pecado. due to the fall of sin. Jesucristo dijo en Mateo 24, ustedes oirán de rumores de guerras y rumores de guerras.
He says that you will hear wars and rumors of wars hasta que Él venga por segunda vez. until the second coming of La Jesus Biblia Christ. muestra en el Antiguo Testamento The Bible shows in the Old Testament donde aparecen guerras que Dios ordenó. where God mandated wars appear. Se describe en ocasiones que Dios ordenó a Israel luchar contra otras naciones. Occasions described such as where they were commanded that the Israelites to go to Escuche, war with other algunas nations. veces, algunas personas cuando leen la Biblia cometen el error Some people, when they read the Bible, they make the mistake porque en los mandamientos Dios dijo no matarás, because in the commandments, the God says you shall not kill. entonces se oponen totalmente a la guerra. So then they completely oppose war. Ninguna guerra es buena, No war is good, pero Dios ha usado las guerras but God has used wars para cumplir sus planes. to fulfill his plans. Y a veces en el mundo, And sometimes in the world, la única forma de someter a los malos the only way to cause those who are bad to submit es con una guerra. is with a war. Escuche lo que voy a decir, no se vaya a confundir. And listen to what I'm going to say. Don't get it Cuando dice la twisted. Biblia no matarás, When the Bible says you shall not kill, literalmente lo que significa quite literally what it means la muerte intencional is the intentional y death premeditada de otra persona con and malicia. premeditated of another person in a malicious Dios way. dice, no matarás así. Don't kill in that Ahora, way, God esto says. no significa Now, this does not mean que Dios no está, que Dios está, pero Dios está con la muerte de otros. Now, this doesn't mean that God is in favor of the death of others. Dios mismo aprueba las leyes donde los criminales pueden ser sentenciados a muerte. God himself approves the laws that people can be sentenced to death. Dios varias veces ordenó a Israel matar a otras And he many naciones. times commanded Israel to kill other people. ¿Ha leído la Biblia? Have you read your Bible? Primera de Samuel capítulo 15 verso 3, no vamos a ir ahí. This is we find this in the book in the Bible. Primera de Samuel 15:3. 1 Samuel 15:3. We're not going to read Josué it. capítulo 4 verso 13. We find this in Joshua chapter 13. En el Antiguo Testamento hay varias citas. In the Old Testament, you're going to find many Por ejemplo, passages. For En example, Éxodo 21, in Exodus 21, Dios ordenó la pena de muerte por varios crímenes. God ordained the death sentence for many criminals. Dios la ordenó. God was the one who ordered it. Dios dijo en Éxodo 21, el que hiera y mate a otros será, He said será in muerto. Exodus 21, those who hurt and kill others will be put to death. Dios dijo, el que secuestre a uno y lo mate será muerto. God said anyone who kidnaps someone and kills them will be ¿De put to dónde death. salen estas leyes en el mundo? So De la then where do Biblia. these laws come from in today's world? It's from the Bible. ¿Todavía están acá? Are you still here? ¿Se acuerda usted la ley ojo por ojo? Have you ever heard ¿De of dónde that salió? saying eye for an eye? De la Biblia. It came from the Bible. Claro, ahora estamos bajo la gracia, lo entiendo. And now we're under grace, I understand. Pero si usted asesina a alguien hoy But if you kill someone today y es encontrado culpable, and you're found guilty, puede ser condenado a muerte. you can be condemned to death. Dios aprueba eso. God approves that. Tal vez en la cárcel se convierte, Maybe the person Cristo, converts to Christ in Dios prison perdona su pecado, and their sin is forgiven, pero lo terminan matando. but they end up killing him. Siento solo con el Señor aquí. I feel alone here with the Lord. ¿Están acá todavía? Are you here? Ahora escuche. Bíblicamente hablando, Now listen, biblically speaking, Dios ha usado las guerras para disciplinar, God has used war to discipline, para confrontar confront, y en forma de juicio también. and in a way of condemning, of judging. Bíblicamente hablando, Biblically speaking, un castigo demasiado severo a severe punishment es injusto, is considered unjust, pero uno muy ligero but one that is too light no enseña nada a nadie. doesn't teach anything to anyone. Dios fue el que dijo, al que amo, God is the one who said, the one I love, disciplino. I discipline. Me dejaron. You've left me. La guerra nunca es algo bueno, nunca. War is never a good thing, Pero algunas veces but sometimes es algo necesario it's something necessary por la misma naturaleza caída del ser humano. because of the very same fallen nature of Algunas mankind. veces en el mundo, Sometimes in the world, la única manera de evitar the only way to avoid que gente mala that bad people haga más daño a otros cause further damage or harm to others ha sido con una guerra. has been with war. Ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 20, por favor. Now we're going to go to Deuteronomy chapter 20 Que algunos me están viendo con unos ojos de te reprendo. because some of you are looking at me with a face of like Y yo los rebuking, miro con ojos de lee la Biblia, and I'm looking at you with a face of read your lee la Bible. Biblia, Read your Bible. lee la Biblia. Read your Bible. Deuteronomio 20. Deuteronomy 20. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, But in the cities of the towns that the Lord your God is giving you as an inheritance, esto es Dios hablando a Israel, this is God speaking to Israel, no dejarás nada con vida. you shall not leave anything alive. ¿Qué es nada? What's anything?
¿Incluirá animales? Does that include animals? ¿Personas? People? Es todo. It's everything. ¿Quién ordenó matar a todo en esas ciudades? Who commanded everything to not be left alive? It was God. Verso 17. Verse 17. Exterminarás del todo al Hititas, amorreos y cananeos, You shall destroy the Hittites, the Amorites, and the Canaanites, fereceos, the Perizzites, heveos, the Hivites, jebuseos. the Jebusites. Todos están feos. All of those are ugly. Escuche, Dios ordenó a estas ciudades, Listen, God naciones, ordered perdón. these Miren nations. cuántas son. Son Look how many. una, 1, dos, 2, tres, cuatro, 3, cinco, 4, seis 5, 6 naciones. nations. Pero era una nación diferente. ¿Qué dijo Dios? What did God say? Que los mataran a todos. Do not leave any of them alive. Dios ha ordenado guerras. God has commanded wars. Dios controla todas las guerras. He controls all wars. Dios controla todo conflicto. He controls all Aunque conflicts. usted no lo entienda. Even if you don't understand Porque hay it. cosas que yo tampoco entiendo. Because there are things that I don't understand Pero as sí well. creo lo que la Biblia But I dice. do believe what the Bible Verso says. 18. Verse 18. Mire la razón que Dios tenía con estas naciones, Look at what his reasons were por with las these cuales le nations, ordenó a Israel for matarlos. which they were ordered to be killed. De lo contrario, Otherwise, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables they will teach you to do all the abominable things que hacen para adorar a sus dioses, that they do to worship their gods, y pecarás contra el and you will Señor tu sin Dios. against the Lord your God. Dios usa las guerras para disciplinar, God uses wars to discipline, para juzgar, to judge, para corregir, and correct, para cumplir sus planes. and to fulfill his plans. La Biblia presenta a Dios como el soberano de la historia. The Bible presents God as the sovereign one of Dios history. utiliza naciones, God uses nations, incluso naciones malas, even pagan nations, que no lo conocen a Él, that don't know him, para cumplir sus to planes, fulfill his plans para disciplinar, of discipline, para salvación, salvation, para juicio. and judgment. Usted debe creer esto, You must believe porque this. aquí estamos hablando de algo que debe traer confianza al corazón Because de la we're speaking iglesia. of something that should instill trust in the heart of the No church. importa qué serio se ponga el conflicto, No matter how serious the conflict becomes cuántas naciones se involucren en esta guerra, or how many nations get la involved, iglesia debe de the estar church segura must be secure en el Dios in the soberano God que that is controla sovereign, who todo. controls all things. Y escuche esto, And listen to this, y escúcheme bien. and listen well. Si hay una de los atributos que la iglesia conoce menos de Dios, If there is an attribute of God the church knows the least on, es la soberanía. it is on his sovereignty. Conocen de su amor, They know his love, conocen de su they know bondad, his goodness, de su justicia they know his algunos, justice de su some, misericordia, and mercy, pero de soberanía no but his conocen sovereignty nada. they know little on. Dios God soberanamente, sobre sovereignly todos. over all. Cuando decimos que Dios es soberano, When we say God is estamos sovereign, diciendo también we're also saying nada por afuera de Él, nothing outside nadie of him, por afuera de Él no one outside lo of him afecta can affect para him que Él haga algo so that he would o do deje de hacer something algo. or stop doing Dios hace something. lo que hace sin ti, God does what he does with contigo. you or without you. ores o no ores, Whether you pray or Dios va a not, cumplir sus planes. he will fulfill his Dios plans. va a cumplir sus He propósitos. will fulfill his ¿Por qué? purposes. Why? Porque Él es soberano. Because he is sovereign. No tiene que pedirle permiso a nadie. He doesn't need anyone's No permission. necesita de He nadie. doesn't need of anyone. Es una soberanía total, It is an absoluta. absolute and total Ningún sovereignty. misil sale de Irán No missile leaves Ninguna bomba Iran sale de Israel. or bomb leaves Israel sin que Dios lo sepa, without God knowing, sin que Dios tenga que ver. without God Ahora, involved. claro, en nuestra mente tan pequeña Now, of course, in our small que mind lucha todavía con pecado, that still struggles with no sin, llegamos a comprender la we magnitud cannot comprehend the de magnitude la soberanía de of Dios. God's sovereignty. Pero Dios es Dios. But God is God. Salmo 33, verso 10 y 11. Psalms 33, verse 10 through 11. Jehová hace nulo el consejo, el propósito de las naciones. God does not let the nations carry, God renders void the counsel of the Y nations frustra las maquinaciones de los pueblos. and thwart the machinations of the El peoples. consejo o propósito de Jehová permanecerá para The siempre. counsel of the Lord shall endure forever. Los pensamientos de su corazón son por todas las The thoughts of his generaciones. heart to all generations. Me gusta cómo dice esta otra traducción de la And I Biblia. like how this other translation puts it. Dios no deja que las naciones lleven a cabo sus planes. God does not let the nations carry out its Oh, plans. pero están atacando a esta nación. Oh, but they're attacking this Pero están nation. bombardeando pueblos. They're bombing people. Pero están matando gente. They're killing other people. Hay cosas que no te puedo explicar. There are things I can't explain Pero sí to te you. puedo decir, Dios es soberano. But I can tell you God is Y sovereign. Dios controla todo. And he controls all Él things. tiene un plan que lo está He has a cumpliendo. plan that he will Y lo va a fulfill. cumplir todo. And he will fulfill all of it.
Dios no deja que las naciones hagan sus planes. God does not let the nations carry out Dios His no deja que los plans. pueblos realicen sus planes God does malvados. not let the people carry out His evil Pero plans. But Dios cumple los de él, God fulfills His own plans usando a las and naciones, accomplishes His usando las purposes, guerras. using nations, usando using los war, conflictos. using conflicts. Por eso usted tenga cuidado cuando usted va a hablar That como is why you cristiano, have to be careful when si you usted es speak as a cristiano, Christian, if de you're a las cosas que Christian, están pasando, of the things happening. porque puede estar hablando incluso en contra de Dios. Because you might even be speaking against Usted God. está acá, Are you here? las guerras Dios las ha usado como un instrumento de disciplina. God has used wars as an instrument of discipline. ¿Cuántos padres alguna vez, How many parents, por necesidad, at some point out of need, han disciplinado a algún hijo? had to discipline your child? Una vez, Some point, por amor. out of love. Hay padres que no disciplinan a los hijos para nada. There are parents who don't discipline their children siempre at hay. all. Hagan lo que quieran. They let them do whatever they want. Los hijos son todopoderosos en sus casas. Kids have more power in their home than they, Por eso tienen unas vidas tan desordenadas a and veces. that's why they're so Pero dysfunctional la sometimes. Biblia habla de disciplina. But the Bible speaks on discipline Por amor, out of love, no por daño, not to no harm, por ira, not out of no por wrath furia. Ahora, or anger. ¿cuántos se han enojado alguna vez? How many of you have become angered at some point? ¿Cuántos saben que Dios se enoja? How many of you know that God gets La ira angry? de Dios no es como la nuestra. His wrath is not like ours. Nuestra ira es mala, Our wrath is evil, injusta, unjust, muchas veces. many times. La ira de Dios es justa But todo el God's wrath tiempo. is always just. Isaías capítulo 10. Isaiah chapter El 10. profeta Isaías nos habla de que Dios usó una nación mala Prophet Isaiah speaks on how God used a bad nation, para an evil nation, castigar a su pueblo to Israel. punish His people of Israel. Dios dice, estoy muy enojado. God says, I'm very angry. Por eso usaré al rey de Asiria para castigar a los que me ofenden. Therefore, I will use the king of Assyria to punish those who trespass Estoy against usando me. una traducción muy diferente a la Reina Valera. I'm using a translation that's very different from the traditional one. Posiblemente ahí donde en su Reina Valera dice distinto lo que dice acá. Maybe your version says something different from what you see Pero here. es una traducción que también se puede usar. But it's a translation that can also be used. Y la razón que uso a veces traducciones como esta es porque son un poco más explícitas And the reason I use translations as these is because they're more de lo que explicit una traducción como Reina Valera dice than what a también. more traditional translation would say. Dice Dios, voy a usar a el rey de Asiria God is saying, I'm going to use the king of para Assyria castigar a los que me to ofenden. punish those who trespass Le voy a against me. ordenar que ataque a ese pueblo malvado, I will command him to attack these wicked people, que le quite sus riquezas, to take away their riches, que los pisotee como al barro en las to calles. trample them as the mud of the streets. Verso 7. Verse 7. Pero el rey de Asiria cree que él no está bajo mis órdenes. But the king of Assyria thinks he is not under my command. Más bien dice que todos los reyes los siguen sus instrucciones. But he says that all kings follow his Él no instructions. piensa más que en destruir He thinks only of y destroying en arrasar a muchas and naciones. destroying many nations. Ojo acá, Look at this. esta era una nación pagana, This is a pagan nation. ni conocían a Dios They did not know God. y Dios lo usó, And yet God le used ordenó a él them y a su gente and commanded y a them su ejército and their armies que atacaran a to Israel, attack Israel que Dios estaba enojado con la idolatría de because Israel. God was angered towards the idolatry of ¿Quién Israel. ordenó esa guerra? So who commanded this war? ¿Perdón? Who? ¿Quién la ordenó? Who ordered it? ¿Quién controlaba esa guerra? And who controlled it? ¿Quién controla todas las guerras? So then who controls all wars? Tres cosas importantes acá. Three important things here. Están escritas en la pantalla. They're written on the screen. Detrás de todo esto, Dios tiene el cumplimiento de propósitos. This is about the finality or the fulfillment of purposes. ¿Se acuerdan ustedes que Dios usó a Egipto? You remember that God used Egypt ¿Para qué? to do what? Para preservar a To Israel. preserve Israel. Los tuvo como esclavos dentro, He had them as slaves pero within al mismo tiempo los Egypt, estaba preservando. but at the same time, this was his way of preserving them. Los llevó a la nación más poderosa del mundo en aquel tiempo, He took them at the time to the most powerful nation donde podían aprender otras cosas que necesitaban where they aprender. could learn other things they needed to learn. Por ejemplo, ¿se For recuerda que example, Dios permitió que su gente fuera esclava en Roma? You remember that God allowed his people to be slaves Pero la in gente Rome? que no entiende la soberanía de Dios solo ve lo malo que But sufrieron en people who don't Roma. understand God's sovereignty will only Pero see what the bad things that Dios happen in Rome. usó a Roma But God used Rome por el sistema de gobierno que tenía, because of its government system. facilitó la expansión del He evangelio. facilitated the spreading of the Era un gospel. gobierno políticamente unido It was a nation that was politically que united, dominaba e influenciaba muchas that comunidades. dominated and influenced Era many el lugar communities. estratégico para empezar el So it was a evangelio. strategic point to ¿A begin the quién se le gospel. ocurrió? A Dios. Who thought of such a thing? God.
O sea, hay una finalidad del plan de Dios. Because there is a finality, there is a fulfillment Que to las God's naciones plans. reconozcan su soberanía That the nations would recognize aunque His no lo sovereignty, acepten, even if they don't accept y al it. mismo tiempo Dios cumplir su plan de And at the same time, redención God fulfill His plan of redemption con los que ha de salvar en el mundo. with those He is to save O in sea, the la world. perspectiva de la historia en la Biblia So the perspective of history in the Bible es muy diferente a la is perspectiva del very mundo, different to the world's a la perspective perspectiva de los noticieros. or the news channel's Tenemos que perspective. verla con los ojos de Dios. We must see things through God's Pastor, ¿dónde eyes. están? La Pastor, Biblia. where do we find this? In La the Bible, palabra escrita de in the Dios. written word of God. Interpreta la vida en el mundo mejor que nadie It interprets life in the world better than y anyone. muestra la verdad de todo. And it shows the reality of Todo lo que everything. sucede en el mundo, Dios está en control. Everything that happens in the world, God is in Dios control. le reveló al apóstol Pablo God revealed to y Apostle en Paul, un solo versículo and in one verse, Pablo habló de toda la soberanía de Dios total. Paul spoke on the totality of God's Romanos sovereignty. 11:36 Romans 11:36. dijo Pablo Paul said, y lo escribió, and he wrote it this way: porque de él y por él For from Him and through y Him para él and to Him son algunas partes de la are tierra. some things in the world. Pero usted lo cree. But you believe it. ¿Sabe qué quiere decir eso? Do you know what this means? Irán, Estados Unidos, Iran, United States, Israel, China, Israel, China, Rusia. Russia, todo all of it. y todos, And all of them, porque de él because of Him y por él and for Him y para él and to Him son todas las cosas. are all things. A él sea la gloria por los siglos de los To siglos. Him be the glory forever and ever. Me gusta esta traducción. ¿Tú I has like leído this esta traducción, translation. Have you read ministro? this translation? Sí. La pesita es la traducción arameica del Nuevo Testamento en arameo. This is the Aramaic translation of Y the en New esta Testament. dice así, And it says it in this way: porque todas las cosas son de él For all things are His, y todo es por medio de él and all things are through y Him, todas las cosas existen por su mano. and all things exist by His hand. ¿Cuántas cosas? Well, how many things? Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué me sirve esto para echarle gasolina And al you carro? might say, well, Pastor, how does this help me put gas in my car? Oh, como Oh. usted no entiende, But because you don't usted no cree understand toda la Biblia. and you don't believe the whole No ha agarrado la Bible, idea. you haven't really caught the idea. Si Dios controla las guerras, If God controls wars, ¿no tendrá control sobre tu economía también? wouldn't He also then have control over your economy? ¿O usted piensa que cuando Israel atacó a Irán ese 28 de febrero, Or if you think that when Israel attacked Iran in that fue sorpresivo ese February ataque, fue de 28th, madrugada? it was something that happened ¿Se piensa que overnight? Dios estaba en el cielo? You think God was in heaven? ¡Uy! Oh my gosh. ¡Wow! Whoa. Mira las bombas que tiraron. Look at the bombs they threw. No, mi hermano, No, ese no es el Dios de la Biblia. that is not the God of the Bible. El Dios de la Biblia es mucho más de lo que mucha gente cristiana The cree God que of the es. Bible is much more than many even Christian people think Mucha He gente is. se reúne los domingos para adorar a un Dios que no es el de la Biblia. Many people gather on Sundays in churches to worship the God that is not the one of the Bible. El Dios de la Biblia nunca, Because the God of the Bible Nunca. never nunca ha dejado de estar Ever en control de nada. has ceased to be in control of Y anything. nunca dejará de estar. And He will never cease to Porque be si in no, no control. fuera el Dios de la Because then Biblia. He wouldn't be the God of the Bible. Y dice en esta escritura And it says in this que scripture todas las cosas son de Él, that all things are from todo Him, es por medio de Él they are through Him, y todas las cosas existen por su mano. and they all exist by His hand. I like this part. Y esta es la parte que A me Él gusta. sean nuestras alabanzas To Him be our y praises nuestra bendición and our blessing eternamente y para siempre. forever and ever. Dios es el soberano absoluto. God is sovereign, absolutely. Quiere decir que todas las personas en el mundo, That means all the people in the world, cristianas, no cristianas, Christian or not Christian, que crean en Dios, que no crean en Dios, that believe or don't todas believe in Him, all of them dependemos absolutamente de depend Él. completely of Him. Él es el poder absoluto He is the absolute que sustenta power las leyes del mundo. that sustains the laws of the Del world, universo. the universe. Él es el que permitió que esa cápsula fuera y diera la vuelta a la luna. He's the one who allowed that capsule to go around the moon. No fue lo brillante nada más que son los It científicos. wasn't just how smart some scientists are. Él es el que hace que el sol He is the one who causes the sun del grueso de una aguja to stay the distance of a needle no se acerque a la tierra away from the earth. porque nos quemamos. Because if it did, Él es we el would que burn hace alive. posible He is the one who made it Que si el sol se possible mueve más hacia allá de la that if tierra the sun o were la just to tierra move del sol, an inch away from nos the frizamos. earth, we freeze over. no es la NASA, It's not NASA. no es China, It's not China. no es la Casa Blanca, It's not the White House. es Dios. It's God. Él es el que tiene el límite de los He mares. is the one who sustains the limits of the Cuando ocean. las aguas del mar se salen, When the waters of the ocean hay go una razón over, por qué lo permite. there's a reason He allows it. A mí me da, no voy a decir alergia porque yo no quiero alergias.
I'm not going to say Pero that me it da gives me cosa cuando escucho cristianos it gives me something, it que provokes están something in me when I sufriendo hear algo Christians that are suffering y things, dicen, mira cómo el diablo me tiene o and me they'll ha say atacado. things like, look at how the devil has attacked me. Look diablo at what he's nos doing to me. odia. The devil El hates diablo nos us. quiere ver muertos todos los días. And he wants to see us dead Es every day. verdad. And it's true. Tiene demonios por todos lados. He has demons everywhere. Es verdad. That's true. Pero Dios está en control. But God is the one in control. El Dios que está en control es más poderoso que todos The God los who's in diablos control is juntos. more powerful than any of those demons combined. ¿Usted no cree que el diablo tenía ganas de atacar a Pedro? Tenía muchas ganas. You don't think the devil had wanted to attack No sé Peter? exactamente cuánto, pero porque la Biblia no lo dice específicamente. Of course he did, and I don't know how Pero much, but sí like the dice Bible doesn't say it. Que Jesús le dijo a Pedro, But Jesus Simón, tells Peter, Simón, Simon, Satanás Satan me ha hecho una petición. has petitioned to Porque el me, diablo sí sabe quién está en control. because the devil does know who's in control. Algunos cristianos no saben, Some Christians don't, pero el diablo sí sabe. but the devil does. Y Jesús le dijo, me ha pedido. And Jesus tells him he has asked me Atacarte. to attack Y you. Jesús le dijo, And Jesus responded, he orado I've prayed para que tu fe no falte. that you would not lack O sea, faith. le dio permiso. So in other words, he gave the devil Y permission el to do diablo it. le dio una pela a Pedro. And the devil attacked him. Pero Jesús le dijo el mismo día, But Jesus told him that same day, he orado I've prayed que tu fe no falte. that your faith would not fail Y you. cuando vuelvas, And when you return, restaurarás a los hermanos. you will restore your brethren. ¿Quién controla? Who controls it? Por favor, no le dé crédito al diablo. Please don't give the devil any credit. No exalte al diablo. Don't exalt him. Yo sé que suena feo esto, que algunos lo escuchen cristianos. I know that it sounds ugly for some people to hear this. El diablo existe. The devil exists. También. Porque en In todas the las same way this verse cosas says also, incluye al diablo, because all things Incluye el includes the infierno. devil, includes hell, incluye el cielo, includes heaven, aunque usted no lo entienda. even if you don't understand it. ¿O usted cree que el diablo está por fuera de Dios haciendo lo que le da la gana? Or do you No. think the devil's outside of God doing whatever he wants? Pastor, ¿y por qué Dios es así? I don't know. Pastor, why is God this way? Si No usted sé. llega al cielo, si usted llega al cielo, If you go to heaven, pregúntele, you can maybe ask him one day a ver si le responde. and see if he gives you an answer. El Dios Todopoderoso y Soberano y Jesucristo The su Hijo all-powerful God and his Son, Jesus son Christ, merecedores de nuestra alabanza are worthy por siempre of y our para praise siempre. and worship forever and ever. La iglesia en este tiempo The debe church estar in this time honrando a Dios, should be honoring God, buscando a Dios, seeking him, clamando a Dios, crying out to him, dependiendo de Dios. depending of him. Ah, no, pastor, yo estoy confiado Oh no, Pastor, I trust que the Lord. hay un acuerdo de paz entre Estados There's Unidos. an agreement of peace. Yo no estoy confiado en ningún acuerdo de paz de los hombres. Well, I'm not trusting in Yo any kind of descanso en agreement Dios. between men. I just Yo rest quiero in the descansar Lord, en Dios. and I Yo depend on the quiero dormir Lord. en Dios. I want to sleep Yo in the quiero Lord. levantarme cada mañana en Dios. I want to wake tomorrow in the Lord. ¿Usted? How about you? Cuando la iglesia ve todos estos acontecimientos, When the church sees all of these things si that la occur, iglesia no conoce a Dios, if the church does not truly know se puede God, preocupar, they could become worried, desesperar, they could get desperate dudar and doubt y tomar decisiones equivocadas. and make wrongful decisions. Por la fe que nos fue dada por Dios, By the faith that was given to us through Jesus Christ, debemos entender we should understand simple y sencillamente simply que el Dios Todopoderoso that the Almighty God y soberano and sovereign está en God control de toda la is historia. in control of the entire Él es story. el autor de He toda la is the historia. author of the entire story. Si nos da tiempo a la tercera pregunta. And we do have time to go into se the quieren third ir ya. question. Or would you like to wrap things up already? Les doy dos opciones. I give you two options. Nunca hago esto, I never do this, pero ustedes me caen bien. but I like you guys. O se van ahora Either you leave now o vemos la tercera pregunta. or we see the third question. ¿Se van ahora? ¿Tercera? Pero viene el You want to próximo hear the domingo. third question? But you're still going to come next Sunday, right? Tercera pregunta. Okay, third question. ¿En dónde comenzaron los conflictos y las guerras? Where did conflicts and wars begin? ¿En Irán? In Iran? ¿En la Casa Blanca? In the White House? ¿La ONU? In the United China. Nations? No. Santiago China? capítulo 4. No, we're going to go to the book of James, Santiago capítulo 4. chapter 4. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre Where did ustedes? conflicts and wars surge between ¿No you? es precisamente las pasiones, los deseos, los placeres Isn't it precisely from the passions que luchan dentro de that ustedes mismos? struggle within O sea, yourselves? ¿dónde están los
principeros proyectiles y bombas? So then where are the main and first ¿Dónde están los primeros projectiles and missiles cuchillos y disparos? and stabbings and shootings? Right there, Ahí mismo, right here, aquí adentro. right there too. Y ahí adentro también. YouTube. Tú también. Y YouTube Y tú también. dice dentro de ustedes. It says within ¿Por qué, yourselves. Santiago? Why, James? Porque desean algo y no lo consiguen. Because you want something and you don't get Matan y it. sienten envidia. They kill and feel envious. Y no pueden obtener lo que And they quieren. can't get what they want. Riñen y se hacen la guerra. They quarrel and make war with each No other. tienen porque no piden. They don't have because they don't Y ask. cuando piden no reciben. And when they ask, they don't Porque receive. piden con malas Because they intenciones. ask with evil intentions. Para satisfacer To sus satisfy propias their deseos. own passions. Ahora, que conste Now, listen que to esta this. palabra fue dada a la iglesia. Let it be known that this word was given to the Santiago no le church. estaba hablando al mundo ahí. James wasn't speaking to the world. Le estaba hablando a una iglesia que tenía peleas entre He was ellos. speaking to a church that had conflict Pero le within each está hablando other. de la naturaleza humana. But he's speaking to their human ¿De nature. dónde dice Dios que vienen las guerras y conflictos? Because where does God say that wars and conflict come ¿De from? dónde vienen? Where do they come from? Porque la gente quiere Because people want a su manera, things their way. cuando ellos quieren, When they want it, cuando ellos dicen. how como they ellos say, quieren. how they want Pero it. te tengo una noticia But buena I y got mala. some news for you. It's good and bad. Dios está en control. God is in Esa es control. la buena. That is the good news. Y la mala, And the bad news, nunca puedes más que Dios. you can never do more than God. Por eso el mismo Santiago es el que dice más adelante, That's why James is the very same one who says later on, sométanse a Dios submit to God y el diablo se va a ir. and the devil will flee. Pero sométete a Dios. But you got to submit. Es una palabra que Santiago le dijo a la iglesia. This is a word that James gave to the ¿En church. dónde dice la Biblia, mis hermanos, que comenzaron las guerras en el mundo? So then where does the Bible say that war began? De la mente, los pensamientos, Scripture is saying that from the mind, the del thought, corazón de las and the heart personas of people surgen los malos arise deseos evil desires que llevan a los that lead conflictos y to las guerras. conflicts and then wars. Entonces, ¿dónde comenzaron las guerras según So la then Biblia? where did wars begin according to the En la Bible? mente y corazón de un hombre In the caído, mind and heart of a fallen de un man, hombre en pecado. of a man fallen into ¿Se acuerda sin. usted la historia de Adán y Eva? Do you remember the story of Adam and ¿Se Eve? acuerda? Do you remember? Aquellos dos hondureños. Those two Hondurans. ¿Se acuerdan o no? Do you Adán y remember? Eva. Adam and Eve? ¿Se acuerda? Do you La remember? primera pareja en la tierra. First couple ¿Sí? on earth. Ahí empezó. That's where it started. Eva fue engañada por Satanás Eve was deceived by Satan. y el esposo comió de lo que Eva le dijo que comiera. The husband ate out of what Eve said. Dios fue a reclamarle al esposo God went porque era to el responsable. claim to ¿Y qué the husband contestó Adán? because he was the one responsible. Ya había What did he conflicto answer? dentro. He already had conflict within himself. Mi, He said, tú estás equivocado. me? No, you're La mistaken. mujer que me diste. It's the woman you gave me. Oh, conflicto. Okay, there's conflict. Ah, pero Eva no se quedó. And I'm sure Eve did not stay quiet. Mi, She probably was la like, serpiente que dejaste it aquí. wasn't me, it was the serpent you left Y here. la serpiente. And the serpent probably said, Dios no incluyó en esa responsabilidad a Satanás. but God didn't include in that responsibility Dios no le Satan. reclamó a Satanás. He didn't even go and say anything Dios no to agarró a la Satan. serpiente. ¿Qué He hiciste? didn't take the serpent and say, what did Dios you le dijo do? al hombre. He went to the man ¿Qué hiciste? and he said, what did you do? ¿Y qué pasó con sus dos primeros hijos? And what happened with his first two El sons? conflicto. The conflict. Un hermano por envidia mató al otro. One brother out of envy killed No the habían other. drones, There were no drones. no habían proyectiles, There were no projectiles. no habían pistolas, No guns. pero habían piedras. But there were rocks. O sea que las armas no son el problema. So the weapons are not the problem. It's the heart. Mató a su hermano con una piedra. He killed his brother with a rock. No había canales de televisión, There were no channels. no había Or Criminal TV. Mind, No habían programas de crímenes. no había, ¿cómo se llama esa serie policial que a usted le gusta? What's that famous series La última novela, polices ¿cómo or se llama? detectives that you guys like to watch? Dios dice, God says, las guerras y conflictos vienen de dentro de ustedes. wars and conflicts come from within Y quieren las yourselves cosas a su manera. that want things your way. Y cuando no las consiguen, pelean. And when you don't get it, you fight. ¿Por qué usted cree que están peleando ahí? Why do you think they're fighting right now? Por dinero, About money, por petróleo. over petroleum. Lo quiero yo. I want Yo it. quiero controlar ese petróleo ahí. I want to control the petroleum there. Claro, Irán no es Venezuela. Iran is not Venezuela. Irán no es Venezuela, está They're lejos not de eso. Venezuela. It's far from it. Venezuela se lo llevaron de noche y se acabó. Venezuela was overtaken overnight and done. Allá no. Not over there. No, ahí es diferente. Over there, it's very different. Ahí es diferente entrar por tierra. Entering there is going to be a different experience. Ahí no hay Maduro, hay un montón de duros ahí. So there's a lot of difficult people ¿Sabe? there. Lea la historia. Read the history.
Irán son los antiguos persas de la Biblia. Iran are the ancient Persians of the Bible Esa times. gente lleva 3000 años peleando. Those people have been fighting for 3,000 years now. Estados Unidos tiene 80 años United States only has about 80 years de tener experiencias en guerra. of experience in wars. Aquella gente vive toda But su vida those people peleando. have lived their entire lives fighting, Pelearon contra egipcios, pelearon contra fighting Roma, against Egyptians, pelearon contra Romans, Babilonia. Babylonians. Bueno, Oh well, hay una paz definitiva there's a definitive peace que un día vendrá a esta tierra. that will one day come to this earth, Yo voy a estar ahí. and I will be there. Yo voy a estar ahí. I will be there. Mi familia va a estar ahí. My family will be there. Mi familia va a estar allí. My family will be there. Isaías 2:4. Isaiah 2:4. Dios mismo dictará sentencia contra naciones y pueblos. God himself will pass judgment on nations and peoples, Y ellos convertirán sus espadas en herramientas de trabajo. and they will turn their swords into tools of work. Nunca más. Never again. Never again. Nunca Ninguna nación volverá a pelear contra otra. will any nation fight another, Ni se entrenará ningún ejército para la guerra. nor will it train for war. Esto no ha llegado. This has not Esto es happened el yet. futuro en la tierra This is the future of the earth, con los que vamos a vivir con Cristo en la tierra. the one lived with those who are going to be here on earth with Christ. Me is gonna be there. Yo voy a estar ahí. No English. No hablan inglés. Me Yo going to be there. voy a estar ahí. YouTube no. ¿Cómo YouTube? Me too. ¿Cómo que yo, tú también? Yo también debe You decir. speak a English sometimes very well. Esto es el futuro para la iglesia, para el pueblo de Dios verdadero. This is the future of the Pero- church, of the pero true no people hemos of llegado God. But we allí. haven't gotten there yet. Tenemos que llegar por Él. We have to get there through Nadie him. puede en sus fuerzas. No one in their Solo strength can do it. Cristo te puede poner Only en ese tiempo Jesus allí. can put you in that time. Salmo 2, verso 1. Psalms 2 verse 1. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? Why do nations and peoples rebel against God? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y Why do contra they su study rey? how to fight against him and against his kings? Ya vimos que Santiago dice que del corazón de la gente salen los conflictos. We already saw that James said that from within Pero, people's pero heart conflict hay arises. gente más allá en el mundo que va contra Dios. But there are people who go even beyond that and they go against God. Inútiles son los planes de los reyes de este The mundo. plans of the kings of this world are useless. Quieren acabar con su poder. They want to put an end to his power. Quieren librarse de su They dominio. want to get rid of his Está dominion. hablando de la gente contra Dios. This is speaking of people who go against God. Pero Dios, But God, I like this pero pero Dios, but God, desde su trono, o sea, no tiene ni que levantarse de su trono. he's doing I this like from his that throne. kind He of doesn't king. even have to leave his throne. A mí me gusta I ese tipo de like that rey. kind of king. Me gusta ese tipo de rey. Sentado en su trono. Seated on his throne, Se ríe y se burla de ellos. laughs and mocks Y them. luego se enoja Then he gets y los angry reprende. and rebukes Se them enfurece and rages y los asusta. and frightens them. Luego los destruye. Later he destroys them. Salmo 2, versos 6 al 9. Psalms ¿Usted 2 está verse acá, 6 through iglesia? 9. Are you here, church? Dice Dios, God says, he establecido mi rey sobre Sión, I have established my king mi over santo monte. Zion. Yo proclamaré holy el mountain. decreto del Señor. I will proclaim the decree of the Tú eres Lord. mi hijo. You are my son. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. He said to me, this very day I have begotten Verso you. 8. Verse 8. Un verso tan equivocado en la iglesia. A verse so misused in the church. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Ask me and I will give you the nations as an Tuyos inheritance. son los confines The de la ends of the tierra. earth shall be Y yours. que hacen un montón de gente And what do a cristiana bunch of Christians do? reclamar esa palabra para They ellos. claim that word for them. Eso es para Cristo. That's for Jesus. ¿Qué se creen que son para pedir naciones a Dios? Who do they think they are? Asking nations of God. Y le dice Dios a Jesús, And God says to Jesus, el futuro en la paz que vamos antes, las vas a gobernar Thou shalt rule them con puño de hierro, with an iron fist. las harás pedazos Thou shalt dash them como to vasijas de barro. pieces as earthen vessels. Ah, eso es cosa seria. That's something serious. Ahí ya no viene como Salvador Él.
There he's no longer coming as a savior, viene como juez. but a judge. Ahí no viene a pedir nada, He's not coming to viene a ask. tomar por He's la coming to fuerza take by force lo que es de él, what is his, que le fue dado por el Padre. what was given to him by the Antes de Father la fundación del before mundo. the foundations of the world. Apocalipsis 19, Revelations a los que les 19. gusta Apocalipsis. Those of you who like Revelations, Esto es futuro, this is future. esto no ha pasado, This hasn't va a happened. pasar. It's going to happen. De su boca sale una espada afilada, Out of his mouth comes a sharp sword con la que herirá a las naciones, with which to strike the nations. las gobernará con puño He de will rule hierro. them with an iron fist. Él mismo exprime las uvas en la He lagar del himself furor del squeezes castigo grapes in the winepress que viene de Dios Todopoderoso. of the wrath of the punishment En that su comes from God. manto On his Y sobre robe el muslo lleva escrito este nombre: and on his thigh is written the name, The Only One, Rey El de Reyes. Único, King of Kings, Señor de and Lord señores. of Lords. And He is the one Y él es and the only one. el único. La pregunta es esta para ti. Now the question is this for you. ¿Estás en camino hacia allí Are you on your way to this? o estás en un camino lejos de ir hacia allí? Or are you far from this path? Si vives en pecado If you live in y sin practicas el pecado and you practice y sin no te arrepientes de tu pecado, and you don't repent of your sin, I don't think you're going that way now. yo no creo que vas por ese camino You ahorita. have to repent. Tienes que arrepentirte. La You Biblia have to dice que el repent. que se arrepiente de su pecado The Bible says those who repent of their y sins se aparta de él and depart from them alcanza misericordia. reach mercy. ¿Qué quiere decir todo esto para nosotros en la historia? What does iglesia? all this mean for us in the history of the church? La iglesia debe ver la historia de ahora para atrás. The church should look at history from today Mira back, para atrás en la historia. go back into the story. ¿Cuántas batallas Dios ha perdido? How many wars did God ¿Cuántos errores lose? ha cometido? How many mistakes has he made? ¿Cuántas veces Dios ha dicho, ay, no supe lo que How many hacer? times did God say, I just did ¿Cuántas not know what to veces has do? visto en la Biblia How many times have you seen in the que Dios Bible dice, se me escapó that God esto? says, oh, it escaped my hands? ¿Cuántas veces How many times la gente piensa que fue la vara de Moisés? people think, oh, it was the rod of Moses. La vara de Moisés, la vara de Moisés no abrió el mar. But it wasn't Moses' rod who No parted the existe tal sea. vara con tal poder. There is no such rod that could have such power. Ni que fuera la película de Harry Potter. This is not a Harry Potter movie. Dios God abrió el mar. opened the sea. Dios lo abrió, Dios lo cerró. God parted it and he closed it. Oye, qué bravo fue Noé para navegar con esa vara. No fue Oh Noé. man, Noah was quite the Fue man to navigate Dios. that ship. No, it was not the man, it was God. ¿Están acá, iglesia? Are you here, Salmo church? 119. Psalms Yo les di la opción de 119. irse y no se fueron. I gave you the option to leave and you didn't. Ahora se aguantan. Now you got to bear with it. Versos 5 y 130. Verse 105 and 130. Lámpara es a mis pies tu palabra Your word is a lamp to my y feet luz a and a mi light camino. onto my La path. exposición de tus The palabras imparte exposition luz of thy words impart light. y da entendimiento al sencillo, It gives understanding to the al simple. simple. To the O simple. sea, ¿por qué estamos haciendo esto? So then why are we doing Para que this? la luz de la So the palabra light of the alumbre word nuestra vida. would illuminate our Tenemos que lives. exponerla, We must expose it, predicarla, preach it, hablar desde la Biblia. speak from the Sí, Bible. está muy malo estas guerras. Yes, these wars are very Pero Dios bad, está en control. but God is in No control. importa qué grande se haga. No matter how big Dios it sigue becomes, estando en control. God continues to be in control. Pastores, que temo que se meta China. Dios está en control. Pastor, I'm afraid China will get involved. God Es is que in se va a meter control. Rusia. Dios Or está en that control. Russia gets involved. Well, God is in control. ¿De qué lado estás tú? What side are you on? ¿De los malos? On the side of those o who are del único evil, bueno? or of the only one who's Porque good? aquí están todos los malos Because here are Todos estamos all that acá. are bad. We are all y here. aquí hay uno solo And bueno. then there's only one who is good. Y Él permite que unos pocos And he allows that just some que Él atrae hacia Él that he attracts to himself estén con Él. would be with him. Me encanta Apocalipsis. I love the book of Me Revelation. encanta. I love it. Sangre, truenos, llamas. Flames and blood and fire. Ahora entiendo por qué me gustan las películas de acción. Now I know why I like action movies. Porque lo que tiene Apocalipsis es acción. Because what Revelations has is action. Poco romance. Very little romance. Iglesia, Church, hay un futuro por delante there is a future ahead of us. que no hemos llegado. One that we have yet to arrive to. Si eres la iglesia de Cristo, If you are the church of Christ, estás ahora siendo you santificado are currently being para un sanctified día Él to one day glorificarte. be in Him glorified. Pero no has llegado ahí. But you have yet to get there. You have to be there. Tienes que llegar ahí. Apocalipsis 21. Revelations 21. Este es el futuro que Dios tiene para los This is the suyos. future that God has for His people. Para los suyos. For His people. No creas que eres uno de los suyos Don't believe that you are one of His si no estás haciendo lo que Él dice if you're not doing what He says que debes hacer para that ser you uno must suyo. do to be one of His. Puede serlo,
You might be it, Necesitas su misericordia, but you're going to need His mercy, su gracia, His grace, su espíritu, His spirit, su palabra, His word, su justicia. His justice. Este es el futuro This is the future, al que debemos ver la iglesia en estos tiempos también. the Todo one el that the tiempo. church must see. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. And I saw a new heaven and a new earth. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. For the first heaven and the first earth have Y a passed los que les away. gusta navegar, I'm sorry, el mar ya no existe. And to those who like the ocean, I'm sorry, the El sea que is tenga no un bote, more. que lo use ahora lo más que pueda. So if you got a boat, use it as much as you can while you have it. Porque si se salva, no navegación más. Because if you're saved, there's no more navigating Y it. el mar ya no existe. And the sea is no more, it says. Verso 2. Verse 2. Y vi la ciudad santa, And I saw the holy city, la nueva the Jerusalén, new Jerusalem, que descendía del cielo coming down out of del cielo heaven de Dios, from God, preparada como una novia ataviada para su prepared esposo. as a bride adorned for her husband. Entonces oí una gran voz Then I heard loud voice que decía desde el trono, from the throne saying, he aquí, Behold, el tabernáculo de the Dios tabernacle of God está entre los is hombres among men, y él habitará entre and he ellos will dwell among y them, ellos serán su and pueblo they will be his y people, Dios mismo estará entre and ellos. God himself will be among them. Look at this, iglesia. Look at this. Mira esto, iglesia. Y él enjugará toda lágrima de sus To wipe ojos. away every tear from Y their ya no habrá eyes, muerte, and there will be ni no habrá more más death. duelo, Neither will there be any ni more clamor, mourning, neither ni cry, nor dolor, pain, porque las primeras because the cosas, first things, lo que estamos ahora, what we're living now, de aquí para atrás toda la historia, from now de to aquí hasta Adán y behind Eva, us, las primeras the cosas first things han pasado. have passed away. No habrá más dolor, No more pain, no habrá más guerra, no more war, no habrá más muerte. no more death. ¿No es maravilloso? Isn't it marvelous? ¿Anhelas tú llegar ahí? Do you long to get there? Do you believe in that? ¿Crees en esto? Do you believe to God? ¿Le crees a Dios? Do you believe His word? ¿Crees en su obra? Because this is true. This is true. Porque esto es real. It's going to happen Esto va a pasar someday, algún día, sometime. en algún momento, Pero no todos van a estar ahí. but not everyone makes it there. Yo creo lo que creen algunos estudiosos de la Biblia. I believe what many who study the Bible believe. Ni la mitad Not even half de la gente que habita en el mundo, of the people who currently inhabit the mucho earth, menos de eso va a estar ahí. much less than that will make it there. You have to be there. Tienes que llegar ahí. El único que tiene cómo llegarte es Cristo. And the only one who can get you there is Es Christ. Cristo. Yo lo creo. I believe it. Y no lo anheles solo para ti. And don't long for this just for you, Anhélalo por tu familia. but for your family. No solamente ores por ellos. Don't just pray for them. Testifícales. Testify No to de una them. vida perfecta, Not of a perfect life, de una vida dependiente totalmente but de a Dios. life that fully depends on Perfección God. no necesita tu familia. Your family doesn't need Tu familia perfection. necesita a Cristo. They need Jesus. Pero el Cristo que aquel que hable de él viva. But the one con who Cristo. speaks of Jesus must Tu live familia in no Jesus. necesita a alguien que les hable del evangelio y no lo viva. They don't need someone who speaks of the gospel but doesn't live the Tu gospel. familia no necesita a alguien que el domingo es un brillante cristiano, pero el lunes a sábado es un desastre. Your en family Cristo. doesn't need someone who speaks of the gospel but doesn't live it every day. Tu familia no necesita de un cristiano de domingo y un mundano de lunes a sábado. A Christian, someone No. who's Christian on Sunday but worldly Monday through Saturday. Porque a tu familia le puedes tapar el ojo, pero a Dios no. Because you can hide it and cover it up from your family but not from God. Delante de los tuyos puedes vivir una doble vida, delante de Dios no se puede. Before your family and loved ones, you can live a double life but not Y before es God. solamente Cristo, Dios a través de And it is Cristo, only Him el que puede hacerte llegar a ese who tiempo. can take you to that time. No importa lo que ahora pase, No matter what happens now, Dios va a cumplir sus planes. God will fulfill His plans. Pero para que tú seas parte de ellos, But so that you would be a tú part of tienes it, que responder a Dios. you must respond Porque to God. ciertamente la Biblia dice en el mismo libro de Santiago, Because certainly the Bible says in the very book Dios of es James, quien pone God is the one who el puts querer the will como el hacer. to do. Pero Él no lo va a hacer. But He's not going to do Tú it. tienes que hacerlo. You have to do it. Porque si tú no lo haces, no va. Because if you don't do it, it doesn't Dios happen. pone el don de arrepentirse. God Dios gives you, pone el you don the de la ability fe, to pero repent tú tienes and que believe, arrepentirte. but you have to Y repent, tú tienes que creer. and then you have to Porque believe. si no crees, no recibes. Because if you don't receive. Es por gracia, pastor. Amén. It's by grace, Pastor. Por Amen. medio de la fe. By faith, Y la fe sin obras es. but the faith without works is. No es por obras que ganamos esa entrada ahí. It's not by works Es por that we gain gracia. entry, but by grace. Pero donde hay gracia haciendo obra, But where there is grace that hay obras works, por la gracia.
there is works that come as fruit of that Iglesia, grace. no te conformes con el domingo So acá. church, don't conform with Sunday No dejes services. ese libro que se llama Biblia a un lado en tu casa. Don't leave that book that's called the Bible Dedícale just on the tiempo todos side los días. table. You spend time with it every 15 day. minutos por lo menos. Even if it's 15 Porque minutes. todos tenemos tiempo para algo cada día. Because we all have time for something every Tenemos tiempo day. para quejarnos. We have time to Tenemos tiempo el complain. fin de semana para buscar una excusa para no venir el domingo. Time on the weekends to find a reason not to come to church. Tenemos tiempo para no obedecer a Dios. We have time to not obey No hay God. tiempo para dar una We excusa, una have razón. time for everything. Para comer, To eat, para bañarse, to bathe, para preparar la ropa, to prepare our la clothes, comida. our food, pero para ver su palabra. but to see His Donde Word, está la respuesta. where the answer Donde is, está la luz que where the necesitamos. light we need is found. A veces no hay ni 5 minutos, Sometimes we don't even have 5 minutes for it, menos 15, much less para 15, dedicarle esa palabra de vida. to spend with that Word. ¿A cuánto les gusta ver televisión? How many of you like to watch TV? Hoy el resto no hay televisión. Oh, okay, I guess not everybody watches Se TV. consagraron tanto que votaron los You're televisores. so consecrated you got rid of your TV. A mí me gusta, I like to watch TV, pero no todo el tiempo. but not all the time. Pero más debería gustarte But you should like even more la palabra de vida. spending time in the Word of Más que life. cualquier programa. More than any show. Yo conozco gente que se sienta en una serie de Netflix y se la ve completa en una noche. I know people who can watch an entire Netflix series in one night. ¿Pastor, es pecado? No, yo no digo que es pecado. Pastor, is that sin? No, I'm not saying it's Pero sin. bien pudiste haber tomado una hora But you could have taken at least an hour para abrir tu Biblia y leerla. to open your Bible and read it. No te conformes el domingo con venir a un lugar como este. Don't conform with coming to a place like this on Sunday. No te conformes que una persona como este te abre la palabra el domingo de Dios. Don't conform with only hearing Es más, God's word when someone reads it to you piensa. here on Sunday. Y ahora mismo di, yo tengo que ver si lo que el pastor me dijo es verdad. But rather think to yourself, wait, I got to check if what Voy a Pastor's llegar a mi saying is casa. true. I'm going to go home Yo voy a buscar esos versículos. and I'm going to look up those verses Yo los voy a leer. and I'm going to read it. Y esa es la forma correcta That's the true way de crecer en la Biblia. to grow in the Bible. No solamente quedarme con el amén sin saber lo que dijo. Don't just say amen and not truly verify what Ahí was está la said. vida. There you will Ahí find está life. Cristo. There you will find Él es el Jesus. verbo que se hizo He is carne. the verb that became Él flesh. es el verbo que se hizo letra. The verb that became the Él es word. Jesús. He is Jesus. Te preguntan de él y no sabes nada. They ask Porque you no about lo him and you don't know buscas. anything because you don't Que see. no lo lees. You don't read Porque no lo anhelas. because you don't Y desire. Él es el único que nos puede librar he's de the todas only las one guerras y Who conflictos. can deliver us of any and all Así que en esta conflict mañana or nos war. ponemos de pie delante de Él. Let us stand up this morning before His presence. Le damos gracias, Señor, Lord, we thank you porque hasta aquí nos has traído en todo este because you've tiempo. brought us this far. Has tenido de nosotros You've had misericordia. mercy. Has puesto tu gracia You've placed in us your disponible grace. You've made it para available to todos us. nosotros. For all of us. Tú nos has buscado. You sought us. Tú nos atrajiste hacia You ti. brought us to you. Tú nos acercaste a You Jesús. drew us to Tú nos Jesus. hablaste. You spoke to Tú nos us. serviste por You primera served vez. us. Tú nos amaste, You Señor. loved us. Y no queremos dejar de responder. And we don't want to stop responding. Queremos creer. We want to believe. Queremos We responder. want to respond. Queremos que haya obras de fe We en want nuestra there to vida be works of faith in our lives. por la gracia tuya. By your grace.